Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 19 de noviembre de 2017 en el que les ofrecemos a esta hora y hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa el resumen con lo más destacado en la actualidad eclesial de estos últimos días en España y en el mundo, un programa Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rosa Muñoz en el control de sonido y también con Amparo Latre en la producción que nos trae ya estos titulares. Convocada por el Papa y con el lema "No amemos de palabras, sino con obras", hoy se celebra la primera Jornada Mundial contra la Pobreza. Francisco celebrará la misa con más de 4.000 pobres y después comerá con 1.500 de ellos. El Papa ha recordado que la eutanasia es siempre ilícita, pero sí es moralmente lícito renunciar a la aplicación de medios terapéuticos desproporcionados. La Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, ha estudiado cómo acompañar a los jóvenes hoy. Oviedo ha acogido el Encuentro Nacional de Escuelas Católicas. Hoy finaliza en Madrid un nuevo Congreso Católicos y Vida Pública. El rey Felipe VI ha visitado la exposición dedicada al cardenal Cisneros en la Catedral de Toledo. Mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal Española. También mañana, en el Día Mundial del Niño, se celebra una jornada de oración por las víctimas de abusos sexuales. El Papa Francisco presidirá el jueves una celebración de oración por la paz en Sudán y en la República Democrática del Congo. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En este penúltimo domingo del mes de noviembre y por iniciativa del Papa Francisco, al concluir el Jubileo de la Misericordia, se celebra la primera Jornada Mundial de los Pobres, convocada con el lema "No amemos de palabra, sino con obras". A las 10 de la mañana, más de 4.000 personas pobres de Roma y de diferentes diócesis del mundo van a participar en la Basílica de San Pedro en la misa celebrada por el Papa Francisco y, a continuación, 1.500 de ellos serán recibidos en el aula Pablo VI para compartir una comida festiva con el Papa. Vamos a conocer los detalles de esta iniciativa y de esta convocatoria con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Poco a poco hasta la Plaza de San Pedro están llegando unos invitados de honor, auténticos protagonistas de esta jornada única instituida por el Papa Francisco para que tomemos conciencia de que la pobreza es una realidad a la que no podemos dar la espalda. En su mensaje, con motivo de esta jornada, nos señala incluso que en este domingo, si en nuestro vecindario viven pobres que solicitan protección y ayuda, acerquémonos a ellos. Será el momento propicio para encontrar al Dios que buscamos. Francisco desciende incluso al detalle de tener un gesto con los más necesitados, compartiendo nuestra mesa con ellos. Es lo que hará el propio Papa al concluir la misa, compartiendo mesa y mantel con 1.500 de ellos. El menú será típico italiano, incluso la banda de la Gendarmería Vaticana les amenizará el almuerzo. El resto de asistentes en situación de pobreza serán atendidos por distintas entidades, invitados también a comer. Paralelamente, el Papa Francisco ha querido que se habilite un centro médico en el que de forma gratuita se está atendiendo a personas sin techo de Roma. Hasta ese centro se acercó, por cierto, el Papa en una visita sorpresa ante los ojos atónitos de muchos turistas, incluida la familia de Jorge, que llegaba en un crucero. Te lo prometo, nunca en mi vida estoy temblando. Y nada, mi mujer es polaca, ellos son muy religiosos y ahora dice, pásamelo que se lo quiero enviar a mi abuela. Nada, una locura. Pues sí, estoy llorando ahora, siempre le he deseado conocer y es increíble. Una jornada que se convertirá en una provocación contra la indiferencia. El Papa Francisco ha hablado en muchas ocasiones de la cultura del descarte y hoy los brazos de la Plaza de San Pedro acogen ya a sus más importantes invitados de honor. La celebración de esta jornada ha sido apoyada por distintas organizaciones de nuestro país, como la Conferencia Episcopal y numerosas ONGs católicas. Fernando Fuentes, secretario de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, ha destacado la importancia de la sensibilización en esta jornada. Sobre todo tiene ese objetivo de sensibilización. Es mucho más importante ser sensibles a lo que está ocurriendo, a esos pobres, a esas personas, que simplemente ofrecer algunos bienes que pueden socorrer a algunas personas, pero es mucho más importante que a nivel mundial exista esta sensibilidad. Fernando Fuentes ha advertido de que la cultura del descarte está generando desigualdad e injusticia en un estado de indiferencia que se ha instalado en la sociedad, donde los pobres son parte de la vida cotidiana. Yo pienso que las condiciones están mejorando, pero la pobreza sale con dificultad de su situación. Entonces, es
es fundamental que en España también exista esta sensibilidad y que además podamos ofrecer gestos nosotros concretos con nuestras pobrezas más cercanas, más inmediatas. Seguimos hablando de pobreza porque Cáritas Europa ha presentado una nueva encuesta que constata la aparición de un nuevo fenómeno de pobreza juvenil, los inquis. Corresponsal José Luis Concejero, buenos días. Buenos días, familias sin hijos que aun trabajando los dos no llegan a fin de mes, o jóvenes que no trabajan y tampoco tienen una educación básica que les permita acceder al mundo laboral. Estas son dos realidades cada vez más habituales en Europa y que han desatado la voz de alarma en las instituciones comunitarias. Una encuesta realizada por 17 organizaciones pone de manifiesto una serie de conclusiones profundamente preocupantes. Por primera vez en décadas, las generaciones más jóvenes podrían tener menos oportunidades que sus padres, ya que los empleos son más precarios y los salarios más bajos. Además, los jóvenes son discriminados y tienen dificultades para acceder a derechos básicos como una vivienda o un empleo de calidad. Cáritas Europa ha pedido a los Estados miembros que trabajen para diseñar o actualizar su estrategia nacional y prevenir así la pobreza juvenil en los países. Aquí en España, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha mantenido un encuentro con los medios informativos en el que ha ofrecido nuevos datos de una encuesta sobre la situación de la diócesis vasca. COPE Bilbao, José Luis Martín, buenos días. Buenos días. En el marco de esta Jornada Mundial de la Pobreza, la Diócesis de Vizcaya ha celebrado estos días diferentes actos. El más destacado este viernes con la celebración del Gesto Diocesano de Solidaridad, en el que hasta 700 escolares de Vizcaya realizaron diferentes talleres en torno a la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos. Precisamente la labor de Cáritas con los más desfavorecidos es uno de los capítulos más valorados por la sociedad vizcaína, que en el segundo estudio sobre la percepción de la Iglesia refleja además un aumento de los católicos en el territorio. Don Mario Iceta, obispo de Bilbao. El porcentaje de personas que se consideran católicas en el territorio histórico de Vizcaya, el año 2013 se declararon un 54%, este año 2017 se han declarado un 57%. El 36% de los católicos de Vizcaya se considera practicante, pero en distinto grado. La valoración que hacen los católicos sobre la Iglesia de Vizcaya, en un 41% son positivas, frente a un 21% negativas. Monseñor Iceta mostró además su satisfacción por el nivel de autofinanciación de la Iglesia en Vizcaya, que con un 87% va acercándose poco a poco al objetivo del 100% de la suficiencia económica. Esta semana se ha celebrado en Madrid la Asamblea General de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, que en esta ocasión ha analizado cómo acompañar a los jóvenes en su vocación y compromiso, así como la forma más eficaz de anunciar hoy la buena noticia. La presidenta de CONFER, María Rosario Ríos, lo destacó así en el espejo de COPE. No podemos dar por supuesto que lo que nosotros vivimos es tan evidente. Si los jóvenes se quedan solo en algo que realmente es valorable, que es nuestra dedicación a los demás, nuestra entrega, al final nos pueden confundir con una ONG. Pero la vida religiosa se expresa en eso, se expresa en el hacer porque vive desde Dios y porque vive una experiencia de Dios y una vivencia de evangelio que cuando también somos mayores y no podemos hacer cosas, la seguimos viviendo y la traducimos en la construcción de la comunidad, en un modo de estar en la vida, va más allá. Yo creo que esto sí que nos hace pensar de qué modo nuestro lenguaje verbal, pero nuestro lenguaje vital, es accesible a los jóvenes. Con el título Emociona, Oviedo ha acogido el Congreso Nacional de Escuelas Católicas, centrado en esta ocasión en la comunicación y su influencia en el ámbito educativo, con la participación de más de 1.600 directores, profesores, titulares de centros y otros especialistas nacionales e internacionales. COPE Oviedo, Marcos Martín, buenos días. Buenos días. 1.600 personas han participado en un congreso que ha apuntado a la necesidad de innovar en la educación, de introducir las nuevas tecnologías como elemento nuclear para su evolución. Pero no solo de tecnologías vive el profesor, también de emocionar. Las emociones han sido otro de los puntos fuertes de este Congreso de las Escuelas Católicas, que en boca de su secretario general, José María Alvira, ha reclamado su lugar en la educación de nuestro país. La acción social de la Iglesia y la acción educativa de la Escuela Católica no quede eclipsada por asuntos más polémicos que suelen ser los que inundan los medios de comunicación. Tenemos un mensaje que vale la pena. Por el Principado de Asturias y por este Congreso Emociona, Comunicación y Educación han pasado ponentes como el codirector de la campaña electoral de Obama, el prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, Monseñor Darío Viganó, o Gustavo Entrala, el creador de la cuenta oficial en Twitter del Papa.
Este fin de semana se celebra en Madrid una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública que organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad San Pablo CEU. En esta ocasión sobre la acción social de la Iglesia. De ello hablaron el director Rafael Ortega y el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal. Que yo creo que es muy necesario, creemos que es muy necesario en estos momentos. Mira, a mí hubo una frase del Papa Francisco que fue la que me indujo, la que llevamos para hacer este congreso, que es cuando decía, una iglesia sin caridad no existe. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a darle vueltas y decidimos que teníamos que hablar de la acción social de la iglesia, que hay que poner esto en protagonismo y hacerlo ver a todo el mundo. Nos referimos a los ancianos, a los excluidos por causa de la pobreza, de la marginación, de su raza, a las mujeres y a los niños abandonados y explotados, a las víctimas del paro, a los enfermos, a los presos, a los discapacitados, a los que no tienen a nadie que les defienda, a los no nacidos. Y ahí la Iglesia desarrolla una enorme contribución social. Seguimos en Iglesia Noticia. Esta semana se han celebrado en Madrid las jornadas para vicarios y delegados de vida consagrada y asistentes religiosos de las federaciones monásticas sobre los desafíos religiosos que presenta la cultura actual. Mientras tanto, la Subcomisión Episcopal de Universidades ha organizado en Burgos un encuentro de delegados y responsables de pastoral universitario. En este caso, con el objetivo de dar respuesta a los nuevos retos pastorales que se plantean en este mundo de la universidad. Raquel Pérez San Juan es la responsable de este departamento en la conferencia episcopal. Ciertamente es un camino por recorrer y creo que tenemos que seguir en ello. Y es verdad que nuestra formación académica en el colegio, en el instituto, cuando vamos avanzando, bueno, va siendo mayor, pero a veces nuestra fe no hemos crecido, no ha crecido en la misma medida o al mismo ritmo que ha crecido nuestros conocimientos científicos o en humanidades o en otras disciplinas. Y yo creo que también eso es un reto, cómo trabajar para que nuestra fe podamos dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe, también con un vocabulario, pudiendo dar esa explicación que sea convincente, pero porque también nos movemos en un ámbito académico. Entonces no podemos estar moviéndonos entre ámbitos, entre distintas, digamos, racionalidades que no puedan entrar en diálogo. Tenemos que saber utilizar el diálogo oportuno y tenemos que saber utilizar los lenguajes. El viernes se clausuró en Madrid la tercera edición del programa Ciudadanía de Escolas Ocurrentes. Han participado 300 alumnos de secundaria de una treintena de colegios de la comunidad madrileña que han debatido sobre el sistema educativo, la desigualdad y la discriminación. Con algunos de estos jóvenes ha hablado nuestro compañero Nacho de Gamón. Buenos días. Buenos días. El Colegio La Inmaculada Marillac ha acogido esta semana los debates del programa Ciudadanía de Escolas Ocurrentes sobre estos dos temas que han seleccionado los propios jóvenes. Nos lo cuenta uno de ellos. Se llama Alex y estudia primero de bachillerato en Leganés. Vamos como por fases. Al principio de la semana se dedica más a analizar un poco más a fondo la problemática. Durante el desarrollo de la semana vamos desarrollando hipótesis, ideas que tenemos para mejorarlo, y luego ya el viernes se presenta a las autoridades competentes de educación y se presentan nuestras ideas, nuestros proyectos para la mejora. Nacho, estudiante de cuarto de ESO de Boadilla del Monte, es otro de los 300 jóvenes que participan en escolas y nos explica más concretamente cómo es el trabajo que realizan. Ayer, por ejemplo, formulamos hipótesis, se llegó a la conclusión de que si la gente no es sensible, la gente no es empática y la gente no tiene conocimiento, no puede haber igualdad. Es decir, no se puede llegar a un punto en el que todo el mundo sea feliz y igual ante todas las circunstancias. Ana está en el grupo de trabajo sobre discriminación. Esta estudiante de formación profesional del madrileño barrio de Carabanchel se siente una afortunada por poder participar en el programa de escolas. Mi tutora dijo que estaría bien que fuéramos y entonces nos dijeron que uno de cada clase de FP podríamos ir. Entonces hicimos votaciones y salí yo. Tenía muchísimas ganas de venir porque además el año pasado vino mi hermano y me daba bastante envidia porque me contaba cada cosa. Digo, a ver si yo pudiera ir. Y me vino la oportunidad y dije, esta va a ser la mía. Las conclusiones de esta semana de trabajo se presentaron el pasado viernes en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. El prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, Eduardo Viganó, ha presentado en Madrid su libro El susurro de las habladurías. En él analiza el impacto y las consecuencias de las habladurías, de los rumores en la sociedad y en la Iglesia desde una perspectiva moral y de la comunicación, algo que el Papa asume, como nos contó en la linterna de la Iglesia de COPE.
Él duerme en paz, eso dice. También porque las noticias falsas tienen como característica la verosimilitud. Esto es, no son noticias que se muestran como aparentemente falsas, sino que aparecen como verosímiles, y por eso tienen una vida. Pero digamos que el periodismo de los profesionales, de los órganos de información que tienen una credibilidad reconocible y una identidad histórica, como es natural, saben buscar la verdad en las fuentes y, por tanto, no caen en estos graves errores. Con la conversión digital, sobre todo con las redes sociales, muy a menudo estas noticias falsas se vuelven una estrategia para construir opiniones contrarias a alguien o para integrarse en el entorno de alguien. O per aggregarsi all'interno della corte di qualcuno. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Atraco en pleno centro de Cangas de Onís. Esto es lo que está ocurriendo en Coria del Río. Y los vecinos hartos ya. No dan soluciones y los gases siguen estando ahí. Han puesto un extractor. Gran presencia policial, cientos de periodistas, como digo, a la espera de lo que está pasando. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE, con Pilar Cisneros y Antonio Raiz. ¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en la información internacional. El Papa Francisco presidirá el próximo jueves 23 de noviembre una celebración de oración por la paz en Sudán y en la República Democrática del Congo. Además, hemos conocido esta semana más detalles del programa de su viaje a Chile y Perú el próximo mes de enero. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Saludos de nuevo. Sí, ¿qué tal? Dos de los rostros más dramáticos del África actual estarán en el centro de esta importante iniciativa en la que el Papa ha querido estar especialmente presente, presidiendo una celebración en la Basílica de San Pedro. Será un momento de oración para llamar la atención sobre dos guerras olvidadas, abierta a todos los fieles que quieran participar. El motor de esta iniciativa es Solidaridad con Sudán del Sur, organismo que engloba a varias congregaciones religiosas que operan en el país. Judith Pereira es una de sus responsables. Es por esto, es el único apoyo que la gente puede tener de allí, saber que hay alguien fuera de allí que se acuerda, que está rezando. Por eso se ha convocado una oración para que participe toda la gente que pueda. Y efectivamente conocemos ya cuáles van a ser los actos principales del viaje del Papa Francisco a Chile y a Perú. Jóvenes, presos, poblaciones indígenas y estudiantes estarán muy presentes en la agenda del Papa. En Santiago mantendrá un significativo encuentro con mujeres presas. Es la primera vez que Francisco visita una cárcel de mujeres. Especialmente simbólico resultará su visita a los indígenas mapuches y la jornada que dedicará a la situación que vive la Amazonia. Será su viaje apostólico número 22, el quinto que hace al continente americano. La casa Lamborghini ha regalado al Papa Francisco una edición especial de su modelo Huracán, de color blanco y con estrellas en amarillo, que será subastado para ayudar a regresar a Irak a los cristianos desplazados con motivo de la guerra. Por otra parte, esta semana se han publicado las obras completas de la fundadora del movimiento de los focolares, Chiara Lubich, a los 10 años de su muerte, y se mantiene el interés por las aportaciones del último libro de Stefania Falasca. Cuéntanos, Eva. Muy pronto la Iglesia contará con un nuevo Papa Santo. Era de justicia que la figura de Juan Pablo I quedara reconocida con el riguroso trabajo realizado por la periodista Stefania Falasca, en el que se ha puesto en primera línea la importancia de su legado. Para mí, el Papa por excelencia que ha hablado sobre la misericordia de Dios es Luciani, que en un Ángelus dijo que Dios es Padre, pero también es Madre, con una gran claridad y solidez doctrinal, que ha sabido conjugar de una forma feliz y genial una síntesis que centra el anuncio evangélico con una limpieza cristalina. En tan solo 33 días, Albino Luciani ejerció su ministerio como un catequista de parroquia y tendió puentes de diálogo con los no creyentes.
La simplicidad del lenguaje de Luciani La simplicidad del lenguaje de Luciani, a pesar de su enorme bagaje cultural, es fruto de una elección que tiene motivaciones teológicas, en concreto en San Agustín. Por lo tanto, Luciani escogió el camino del discurso simple, sermo humilis. El libro, que próximamente será traducido al español, Papa Luciani, Crónica de una muerte, también ha conseguido poner fin a las teorías conspirativas que surgieron tras su muerte. Era necesario que de una vez por todas quedara restablecida la impronta que el Papa de la Sonrisa ha dejado en la historia de la Iglesia. Gracias, Eva. Antes de dejar Roma, nos acercamos a la Orden de Malta con el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. El pasado jueves, el embajador de España, Gerardo Bugallo, presentó sus cartas credenciales ante la soberana y militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, más conocida como Orden de Malta. Mucho me temo que algunos de los que me escuchan no saben a qué me refiero y les aclaro que se trata de una orden religiosa católica laica fundada hace más de 9 siglos para defender y curar a los peregrinos que acudían a los santos lugares. Después de innumerables peripecias históricas, la orden está hoy reconocida como un sujeto de derecho internacional y mantiene relaciones diplomáticas con más de 100 países, España entre ellos. Prescindiendo de sus oropeles y protocolos un poco desfasados, la Orden de Malta es la única organización humanitaria capaz de abrir un hospital de campaña en cualquier lugar de los 5 continentes en menos de 3 días. Eso gracias a sus 120.000 voluntarios y profesionales sanitarios que trabajan en más de 1.500 hospitales esparcidos por todo el mundo. A principios de año, esta histórica institución ha vivido momentos de agitación que llevaron a la dimisión de su gran maestro por petición del Papa Francisco, que ahora la gobierna provisionalmente a través del sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Angelo Becciu. Durante este periodo se están elaborando unos nuevos estatutos que, sin renunciar a su carisma fundacional, permitan a la Orden ponerse al día y prestar un más auténtico servicio a su histórico lema: la defensa de la fe y la ayuda a los pobres. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. La Asamblea Plenaria de los Obispos de Estados Unidos, celebrada esta semana, ha contado con la visita del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, que también se entrevistó con el vicepresidente estadounidense. Nos lo cuenta el corresponsal en Washington, Juan Fierro. La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos celebra los 100 años de su fundación. Por ello, la asamblea anual que se ha celebrado esta semana ha contado con la presencia del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Al inicio de la asamblea, el cardenal Parolin recordaba a los obispos estadounidenses que la Iglesia de este país está abocada a brindar no solo asistencia material, sino también el bálsamo espiritual de sanación, confort y esperanza a nuevas olas de migrantes y refugiados que llegan golpeando a la puerta de los Estados Unidos. El cardenal Parolin recordó también que el Santo Padre expresó el año pasado, al dirigirse a los obispos estadounidenses, el desafío de crear una cultura de encuentro que motive a individuos y a grupos a compartir la riqueza de nuestras tradiciones y experiencias y a derribar muros y a construir puentes. Aprovechando su estancia en los Estados Unidos, el cardenal Parolin se entrevistaba en Washington con el vicepresidente Mike Pence, con el que abordaba asuntos como la situación en Venezuela y en Oriente Medio, así como el próximo viaje del Papa Francisco a Myanmar y Bangladesh. En este encuentro, el vicepresidente Pence reafirmaba la fuerte y duradera cooperación entre los Estados Unidos y la Santa Sede. Nos vamos hasta China. Las autoridades de la comarca de Yunnan, en la provincia de Shanxi, obligan a los cristianos a sustituir imágenes de Cristo por las del presidente chino. Es una campaña de las autoridades para transformar creyentes en la religión en creyentes en el partido, bajo la amenaza de retirarles las ayudas que reciben para paliar su pobreza. Corresponsal en China, Pablo Díez.
En China, donde el régimen del Partido Comunista no permite que nada ni nadie le hagan sombra, acaba de empezar una nueva campaña contra la religión católica, que además está bajo el control de las autoridades. En la provincia sureña de Jiangxi, los numerosos católicos de la comarca de Yunnan se están viendo obligados a cambiar los cuadros de Cristo que tienen en sus casas por retratos del presidente Xi Jinping. Según informa el periódico de Hong Kong South China Morning Post, las autoridades locales han empezado una campaña para transformar a los creyentes en la religión en devotos del partido, intentando convencerlos de que solo el régimen y no Dios podrá salvarlos de su pobreza. Para ello, incluso amenazan con retirarle las ayudas públicas a los campesinos pobres que se niegan a retirar sus cuadros de Cristo para ponerlos de Xi Jinping. Se trata de un caso extremo del culto al líder que está creciendo en China, donde el último congreso del Partido Comunista ha coronado al presidente Xi Jinping como el mandatario más poderoso desde Mao Zedong, el padre fundador de la patria. Esta semana hemos seguido las preocupantes noticias sobre Zimbabue, país donde no falta presencia misionera española. Manuel Ángel Gómez, buenos días. Buenos días. Ildefonso Trujillo, sacerdote diocesano de Jaraíz de la Vera, lleva desde 1968 en Zimbabue. Dice que el golpe de Estado en este país africano es original. Carros blindados y soldados en las calles, pero los zimbabuenses hacen vida normal. Todo va normal. Únicamente que en los accesos a la casa del presidente, pues el ejército está allí, y en los accesos al Palacio de Justicia, pues también está un poquito controlado, pero nada más. Lo demás, los negocios y los business y el viaje y el movimiento, todo sigue igual. El detonante del golpe ha sido el intento de una facción del partido gobernante de convertir a la esposa del presidente Robert Mugabe en su sucesora. Ha estado actuando de mediador un sacerdote jesuita, Fidelis Mukonori, conocido de Mugabe. Fidelis Mukonori es un sacerdote jesuita que en tiempos de la guerra de la liberación pues estaba muy unido al partido y en concreto a Mugabe, eran amigos. Mugabe tiene mucha confianza en él, probablemente sea el sacerdote en el que confía más y en el que está más unido. Este misionero extremeño en Zimbabue cree que en principio esta intervención militar no tiene por qué llevar a que haya incidentes violentos. Y nos acercamos ahora al encuentro islamo-cristiano que hoy finaliza en Ávila para recuperar el verdadero sentido de ambas religiones. Sausi Rueda. Con la ponencia sobre los retos de las religiones en un mundo globalizado, en la que además intervendrá el arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo, se pondrá fin hoy a estos 2 días de encuentro interreligioso entre cristianismo e islam, una mano tendida entre ambas confesiones, una apuesta firme por el diálogo fraterno para superar todos los prejuicios sociales. Así lo apuntaba el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo. El diálogo con el islam quiere ser un signo de paz y de amistad, bien opuesto al odio que expresan los atentados que tan frecuente y desgraciadamente se dan en nuestros países. Este encuentro islamo-cristiano ha centrado sus ponencias en varios temas, como la importancia de la religión en la construcción de la sociedad, la imagen de Dios en el Corán y los Evangelios, la figura del prójimo, la solidaridad y la acción social que promueven ambas religiones, la construcción de una paz social. Se ha contado además con la presencia de destacados líderes religiosos y estudiosos de ambas confesiones, y el punto distendido y cultural lo ponía en la noche de ayer el concierto de flamenco en el cual el artista Curro Piñana puso voz a los poemas de Santa Teresa y del místico sufí Ibn Arabi. Tras la clausura oficial, el lunes cerró sus puertas Reconciliar, en la exposición de las edades del hombre, que ha recibido más de 172.000 visitantes. La Fundación ya trabaja en la próxima muestra en Aguilar de Campoo. Mientras tanto, el rey Felipe VI ha visitado la exposición dedicada al cardenal Cisneros en la Catedral de Toledo. Y recordamos que con el habitual discurso del presidente, el cardenal Blázquez, comienza mañana en Madrid la asamblea plenaria de otoño de la Conferencia Episcopal, y en el orden del día figuran diversos temas como la situación de la pastoral educativa y la ideología de género, informe sobre la pastoral de la salud en España y el trabajo del Tribunal de la Rota, y el estudio para la creación de un departamento de pastoral bíblica. Mañana lunes 20 de noviembre, Día Universal del Niño, se celebrará en España también una jornada de oración por las víctimas de abusos sexuales, con una intención específica en la oración de los fieles. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, el programa 1542 de este domingo 19 de noviembre de 2017. Llega ya la última hora en la actualidad de España y del mundo, y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, el saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina.